La mayoría no lo va a admitir, pero el verdadero punto de quiebre no ocurre cuando pierdes a alguien, ocurre cuando te pierdes a ti mismo intentando mantenerlo. Y ahí es donde empieza todo. Porque no es la ausencia lo que más pesa, es la forma en la que llegaste a ella. Si llegaste desde la urgencia, desde la necesidad, desde el miedo a no ser suficiente, todo lo que construyas encima será inestable. No importa cuánto hagas, siempre habrá una sensación de desbalance. El hombre que no se sostiene intenta compensar. Da más, explica más, se esfuerza más. Cree que con intensidad puede corregir lo que en realidad es falta de dirección interna. Pero la atracción no responde a la cantidad, responde a la coherencia. Cuando lo que haces no coincide con lo que proyectas, se genera ruido. Y ese ruido rompe el impacto. Por eso, aunque intentes parecer seguro, si tus decisiones nacen del miedo, se nota. No en lo que dices, sino en cómo actúas cuando algo no sale como esperabas. Ahí es donde se revela todo. En la incomodidad. En la incertidumbre. En el silencio. El hombre que no tiene control interno necesita respuestas rápidas. Necesita claridad constante. Necesita validación. Y cuando no la recibe, se desordena. Empieza a interpretar, a suponer, a llenar vacíos con ansiedad. Pero el problema no es la falta de respuesta. Es la incapacidad de sostenerla sin romperse. Ahí es donde se separan todos. Porque el que se mantiene no es el que no siente, es el que no se desborda. El que puede experimentar dudas sin perder dirección. El que puede esperar sin degradarse. El que puede retirarse sin hacer espectáculo. Y eso genera algo que hoy es escaso, estabilidad interna. No la estabilidad aburrida que mata el deseo, sino la estabilidad que sostiene el carácter. La que no cambia según la reacción del otro. La que no negocia su base emocional por una posibilidad. Esa estabilidad no se construye en la relación. Se construye antes. Por eso muchos fracasan. Intentan encontrar valor dentro del vínculo cuando el valor debería entrar al vínculo desde ellos. Buscan seguridad en la respuesta del otro cuando deberían sostenerla sin depender de ella. Y aquí es donde todo se redefine. El enfoque deja de ser cómo hago que funcione y pasa a ser desde donde estoy actuando. Porque puedes hacer lo correcto desde el lugar equivocado, y el resultado será el mismo. Puedes dar espacio desde el miedo, y se sentirá como distancia forzada. Puedes guardar silencio desde la inseguridad, y se sentirá como desconexión. Puedes retirarte desde el orgullo, y se sentirá como juego. Pero cuando lo haces desde claridad, todo cambia. El espacio no es estrategia, es respeto por tu tiempo. El silencio no es manipulación, es elección. La distancia no es castigo, es consecuencia. Y esa diferencia, aunque no se diga, se percibe. Porque el comportamiento coherente no necesita explicación. Se entiende. Por eso el hombre que deja huella no está reaccionando todo el tiempo. Está eligiendo. No responde por impulso, responde por criterio. No actúa para mantener, actúa para sostenerse. Y eso redefine la dinámica por completo. Ahora ya no estás compitiendo por atención. Estás filtrando comportamientos. Ya no estás buscando señales. Estás observando patrones. Ya no estás intentando gustar. Estás evaluando si encaja contigo. Ese cambio es silencioso, pero contundente. Porque cuando dejas de colocarte en posición de perder, dejas de actuar como alguien que puede ser descartado fácilmente. Tu energía cambia. Tu postura cambia. Tus decisiones cambian. Y el otro lo percibe. No como algo racional, sino como una sensación. Como una diferencia difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Y aquí aparece algo clave. El desapego real no es ausencia de interés. Es ausencia de dependencia. Puedes querer, pero no necesitas. Puedes invertir, pero no te desbordas. Puedes conectar, pero no te pierdes. Y esa combinación es rara. Porque la mayoría o se cierra completamente o se entrega sin medida. Pocos logran ese punto intermedio donde hay emoción, pero también control. Ese es el punto donde nace el respeto. Y cuando el respeto entra, la relación deja de ser ligera. Deja de ser algo que se sostiene solo por emoción momentánea. Empieza a tener estructura. Porque el respeto establece límites invisibles. Define qué es aceptable y qué no.
Define cuánto acceso tiene la otra persona. Define cuánto puedes dar sin comprometerte a ti mismo. Y cuando eso está claro, ya no necesitas imponer nada. Tu comportamiento lo hace por ti. Si alguien se aleja, no corres. Observas. Si alguien cambia, no persigues. Ajustas. Si alguien no responde, no insistes. Te retiras. No por orgullo. Por coherencia. Y esa coherencia es lo que sostiene todo. Porque al final, lo que más pesa no es lo que diste, es lo que mantuviste intacto mientras dabas. Tu centro. Tu criterio. Tu valor. El error nunca fue sentir. El error fue sentir sin dirección. Por eso, cuando integras esto, algo se rompe, pero a tu favor. Dejas de sobreinvertir. Dejas de sobrepensar. Dejas de sobreexplicar. Empiezas a actuar con precisión. Y ahí es donde aparece el verdadero cambio. No en la forma en que te ven, sino en la forma en que te posicionas. Porque cuando te posicionas bien, todo lo demás se ordena solo. La atracción deja de ser un esfuerzo, y se convierte en una consecuencia. El respeto deja de ser algo que buscas, y se vuelve algo que generas. Y la conexión deja de ser algo que fuerzas, y pasa a ser algo que permites. Ese es el nivel que pocos alcanzan. No porque sea complejo, sino porque exige algo que la mayoría evita: disciplina emocional. Saber cuándo avanzar. Saber cuándo parar. Saber cuándo retirarte sin ruido. Y hasta que no dominas eso, todo lo demás es superficial. Puedes mejorar en apariencia, en dinero, en comunicación, pero seguirás cayendo en el mismo patrón si no corriges la base. Porque todo lo externo suma, pero lo interno define. Y cuando lo interno está en su lugar, no necesitas hacer más. Necesitas hacer mejor. Ahí es donde se construye algo real. Y ahí es donde un hombre deja de ser uno más, y se convierte en alguien que no se repite. Hay un punto aún más profundo que casi nadie toca, porque obliga a mirarse sin excusas. No es que no te elijan. Es que muchas veces te presentas de una forma que no se puede respetar a largo plazo. No por falta de valor, sino por cómo lo administras. Porque el valor sin control se vuelve predecible. Y lo predecible pierde impacto. No importa qué tan interesante seas, si te vuelves completamente accesible desde el inicio, eliminas la única variable que mantiene la atención, la posibilidad de perderte. Y esto no es un juego. Es percepción humana básica. Las personas no reaccionan solo a lo que reciben, reaccionan a lo que pueden perder. Y cuando perciben que no hay riesgo, bajan la inversión. No porque sean malas, sino porque es natural. Por eso el hombre que se entrega sin medida no genera profundidad. Genera costumbre. Y la costumbre, aunque cómoda, no retiene. Solo mantiene. Aquí es donde entra un concepto que cambia todo: inversión. No te apegas a quien más te da. Te apegas a donde más inviertes emocionalmente. Tiempo, pensamiento, incertidumbre, expectativa. Todo eso crea vínculo. Y si tú eres el único que invierte, el vínculo solo existe en un lado. Por eso muchos hombres sienten que dan todo y aún así no reciben lo mismo. Porque están confundiendo entrega con construcción. Están construyendo solos. Y construir solo siempre termina igual. El hombre que se sostiene entiende esto. No intenta ganar afecto con exceso. Genera espacio para que el otro también participe. No llena todos los silencios. No resuelve todas las dudas. No acelera todos los procesos. Permite que la otra persona se mueva. Y eso cambia la dinámica completamente. Porque cuando alguien tiene que moverse para no perderte, empieza a valorarte distinto. Ya no eres solo alguien disponible. Eres alguien que puede irse. Y ahí aparece algo clave: tensión. No la tensión tóxica. La tensión natural que existe cuando algo importa, pero no está garantizado. Esa sensación de esto me interesa, pero no lo tengo asegurado. Esa es la base de toda atracción real. Sin esa tensión, todo se vuelve plano. Predecible. Intercambiable. Por eso el hombre que siempre está, siempre responde y siempre cede, elimina esa tensión sin darse cuenta. Cree que está construyendo seguridad, pero en realidad está eliminando el interés. Y aquí es donde muchos cometen otro error. Intentan corregirlo cambiando conductas externas sin cambiar la base interna.
Empiezan a tardar en responder, a mostrarse ocupados, a crear distancia artificial. Pero si eso no nace de una posición real, se siente falso. Porque no es lo que haces, es desde donde lo haces. Si por dentro sigues necesitando validación, cualquier estrategia se rompe bajo presión. Vuelves a escribir de más. Vuelves a sobreexplicar. Vuelves a insistir. Porque no cambiaste la raíz. La raíz es esta: dejar de actuar para ser elegido y empezar a actuar desde tu propio criterio. Eso es lo que transforma todo. Porque cuando actúas desde criterio, ya no buscas aprobación constante. Tomas decisiones. Filtras comportamientos. Te posicionas. Y eso redefine tu presencia. Ya no eres alguien que intenta encajar. Eres alguien que decide si el otro encaja contigo. Ese cambio es incómodo al inicio, porque implica soltar algo a lo que estás acostumbrado, el control ilusorio que da la sobreinversión. Cuando haces demasiado, sientes que tienes control. Sientes que estás haciendo que pase. Pero ese control es falso, porque depende completamente de la reacción del otro. En cambio, cuando reduces el impulso de intervenir constantemente, aparece algo que muchos no saben manejar: el vacío, el silencio, la espera, la incertidumbre. Y ahí es donde la mayoría falla. No porque no puedan, sino porque no toleran no saber. Pero el hombre que se vuelve sólido aprende a quedarse ahí, sin rellenar, sin perseguir, sin forzar. Observa. Y al observar, entiende. Entiende si hay interés real o solo comodidad. Entiende si hay reciprocidad o solo hábito. Entiende si hay potencial o solo desgaste. Y eso le permite decidir con claridad. No desde la emoción del momento, sino desde el patrón completo. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es inmediato, impulsivo, emocional. Responder es consciente, medido, intencional. Y esa diferencia, aunque invisible, cambia todo. Porque cuando respondes, no pierdes tu posición. No te adelantas. No te encoges. Te mantienes. Y ese mantenimiento es lo que genera respeto sostenido. No necesitas imponer límites todo el tiempo. Tu comportamiento los marca. Si algo no te encaja, te retiras. Si algo no fluye, no lo fuerzas. Si algo no es claro, no lo persigues. Simplemente ajustas tu presencia. Y eso comunica más que cualquier discurso. Porque al final, lo que define tu impacto no es lo que dices que vales. Es lo que estás dispuesto a perder para no traicionarte. Tiempo. Atención. Personas. Ahí se revela todo. El hombre que no está dispuesto a perder nada termina perdiéndose a sí mismo. El que está dispuesto a soltar lo que no encaja, se vuelve selectivo. Y la selectividad crea valor. No porque te haga mejor que otros, sino porque deja claro que no todo tiene acceso a ti. Y cuando eso se percibe, cambia la forma en que te tratan. Ya no eres alguien que está ahí por si acaso. Eres alguien que está porque decide estar. Y eso transforma la dinámica. Porque ahora tu presencia no es automática. Es elegida. Y lo que se elige, se respeta más que lo que siempre está disponible. Ese es el punto al que pocos llegan. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de sostener. Implica disciplina cuando quieres escribir de más. Implica control cuando quieres reaccionar. Implica claridad cuando quieres justificar. Pero cuando lo integras, dejas de repetir patrones. Dejas de invertir donde no hay retorno. Dejas de insistir donde no hay respuesta. Dejas de quedarte donde no hay respeto. Y empiezas a construir algo distinto. No desde la urgencia, sino desde la elección. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando eliges desde una base sólida, ya no necesitas hacer ruido para destacar. Tu forma de estar, ya lo hace por ti.